Ahora nuestro grupo va a mostrar una presentación sobre el paradigma lógico. El paradigma lógico es un paradigma declarativo que tiene como característica principal la aplicación de las reglas de la lógica para inferir conclusiones a partir de datos e información. Entonces se tiene que un programa lógico tiene ya una base de conocimiento formada por hechos y reglas lógicas, a la cual se le hacen consultas. Dentro de la evolución, la base conceptual de la lógica proposicional es desarrollada por Alfred Orn, alrededor de 1950, al publicar un modelo lógico para el tratamiento de oraciones de lenguaje natural, donde se explican luego las cláusulas de Orn. Durante los años alrededor de 1970, basándose en las cláusulas de Orn, aparecen las primeras versiones de lenguajes lógicos, como Prolog, una herramienta para resolver ciertos problemas de inteligencia artificial. Pasando los años, se perfecciona el lenguaje y se escribe un compilador y finalmente se define el paradigma lógico como un paradigma de programación. Y desde ese momento Prolog se fue actualizando y sacando nuevas versiones desarrolladas por diferentes fabricantes pero manteniendo la base del lenguaje. Principales características de la lógica proposicional. Este paradigma basa sus fundamentos de teoría de lógica proposicional más que nada en la lógica de predicados de primer orden, o directamente en las cláusulas de Horn, el cual dice que donde una conclusión es cierta, sí lo es simultáneamente en todas sus premisas. No posee un algoritmo que detalle los pasos a seguir. El programa es un conjunto de declaraciones formales que describen la solución. Estas deben ser correctas por definición. Backtracking es un mecanismo interno que actúa como control de secuencia. Durante la ejecución va evaluando y combinando las reglas lógicas de la base de conocimiento para lograr los resultados esperados. La programación lógica está basada en la noción de que el programa implementa una relación en vez de una transformación. Los predicados son relaciones que al no tener predefinido una dirección entre sus componentes, permiten que sus argumentos actúen indistintamente como argumentos de entrada y salida. Estas características se denominan como reversibilidad o inversibilidad. Pasando a las ventajas de este paradigma, podemos enunciar que su eficiencia, por ejemplo, puede verse mejorada modificando el componente de control sin tener que modificar la lógica del algoritmo. Se pueden implementar relaciones multipropósito, es simple, los prototipos y las ideas complejas se generan con rapidez, además de que su potencia es envidiable. Como desventajas, podremos nombrar a su alta ineficiencia, sus pocas áreas de aplicación. No existen herramientas de depuración efectivas, en problemas del mundo real es muy poco utilizado, y si el programa que nosotros estemos intentando codificar no tiene suficiente información para contestar una pregunta, responde con false. Como uno de los tantos lenguajes más representativos del paradigma, tenemos a Prolog, que es el lenguaje emblemático de este paradigma. Existen diferentes versiones y variantes, pero todas basadas en la misma raíz. También, Icon, si bien es un lenguaje basado en procedimientos, su ejecución goal-oriented posibilita un estilo de programación que guarda bastantes similitudes con el paradigma lógico. ALF, por sus siglas Another Logical Framework, al igual que Prolog, está basado en cláusulas de Horn. Por eso es programación lógica, pero también en funciones y ecuaciones. Mercury es un lenguaje de alto nivel, es decir, no se preocupa de problemas como la reserva y la liberación de memoria. Está derivado de Prolog, pero con una implementación que le hace ser más útil para representar y tratar problemas del mundo real. Las siguientes son algunas de las aplicaciones en las que se puede emplear la programación lógica para resolver problemas. Por ejemplo, inteligencia artificial, sistemas expertos, demostración automática de problemas, procesamiento del lenguaje natural, resolución de ecuaciones simbólicas, simulación, creación de prototipos, entre otras. Los siguientes tres códigos son declaraciones en Prolog con su paradigma lógico, pasados a Python con su paradigma imperativo. El primer código asocia ciertos individuos con bases de conocimiento. Nuestro código en Python pide obligatoriamente que se ingrese algún predicado de los guardados y un individuo cualquiera. Con sentencias if, Python compara el predicado con su individuo sin necesidad de guardar ningún individuo dentro de su predicado, simplemente compara. El siguiente
pide específicamente que se compruebe en Prolog si un hombre es compatible con una mujer según los atributos de ambos. En Prolog se definen reglas dentro de los predicados que funcionan como sentencias para indicar que solo se cumple lo de afuera si y solo si lo de adentro también. En este código en Python no se busca a cada persona individual y su nombre para asociarla con su estado. Lo que se hace es presuponer que los nombres y los estados ya están asociados de manera abstracta y comparar por medio de sentencias if directamente los estados para que se compruebe si una mujer y un hombre con dichos atributos compatibilizan o no. En el tercer y último código se permiten ingresar más de un predicado para analizar. Se tiene que existen diferentes individuos que residen en diferentes lugares y tienen diferentes profesiones. Cada uno de estos se pueden preguntar en Python ingresando el respectivo predicado y luego el nombre de la persona. En el caso de la comprobación de dónde vive cada individuo, se debería agregar una variable más para conocer el barrio, que en Prolog funcionaría como, entre comillas, parámetro que se le pasa al predicado junto con el nombre. Python, al igual que los otros dos códigos, lo único que hace es comparar al individuo con su predicado y devolver un resultado verdadero o falso. Esto fue Paradigma Lógico. Muchas gracias.